Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a quienes ya se han unido a este webinar. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. En el día de hoy traemos un tema, vamos a tratar un tema muy importante, pero pues antes quiero saber si nuevamente me están escuchando con claridad. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo la alimentación influye en la salud mental y física, pero además se darán recomendaciones o pautas de cómo alimentarnos de forma saludable con los recursos que tenemos en casa. Les recuerdo que nosotros somos Alianza Integral y somos un grupo de profesionales conformados por Wilmer Céspedes, mucho gusto tenerlos el día de hoy. Como les dije, mi nombre es Wilmer Céspedes Velázquez, yo hago parte de Alianza Integral, soy psicólogo con formación de posgrado en psicología deportiva y actualmente me encuentro culminando una maestría en en educación y orientación. Bueno, y mi nombre es Jenny Paola Gutiérrez Alba, soy psicóloga, especialista en gestión humana de las organizaciones, al igual que Wilmer, somos fundadores de Alianza Integral y nosotros brindamos servicios psicológicos a nivel educativo, deportivo, clínico y organizacional. Es importante que a lo largo de esta charla ustedes puedan permanecer con sus micrófonos en silencio. Si tienen inquietudes o dudas acerca del tema, pueden hacer sus preguntas a través del chat y al finalizar trataremos de resolver la mayoría de estas. ¿Bien? Bueno, entonces el día de hoy tenemos una invitada muy especial y es María Fernanda Buitrago Rodríguez. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, quien ha desarrollado su carrera profesional principalmente en las áreas de la docencia universitaria e investigación centrado en el trabajo desde la nutrición pública y la nutrición en la promoción y la prevención en los diferentes ciclos de vida, principalmente en el embarazo, lactantes y escolares. También tiene amplia experiencia en consulta particular, fue joven investigadora en conciencias, de ahí su gusto por la investigación y la generación de nuevo conocimiento. Bueno, para dar inicio, hablaremos un poco acerca de qué es la salud, entendida desde la definición que da la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? La salud es un estado perfecto, completo, de bienestar físico, mental y social. Y no solo es la ausencia de la enfermedad. Es decir, que la salud no se ve únicamente desde un modelo biomédico, ya en este momento se aborda desde un modelo biopsicosocial, es decir, que no se puede desligar la mente del cuerpo, ¿cierto? Por todo lo contrario, están relacionadas, ¿bien? Bueno, entonces, partiendo de lo anterior, la salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por alteraciones ya sea en su estado de ánimo o en dichos trastornos. Entonces, para mantener una buena salud mental, tenemos algunas pautas y algunas recomendaciones. Como ya se ha mencionado, las acciones gratificantes como la recreación y el manejo del tiempo libre son uno de los factores que propicia la salud. El chequeo a la salud, promoción, prevención, la lectura oportuna de síntomas, o sea, actuar de manera preventiva, el apoyo social, esto incluye la familia, los amigos y la comunidad, el autoimagen, tanto física, intelectual como relacional. El control del pensamiento y manejo de ideas irracionales. Esto es fundamental. La toma de conciencia y ajustar las expectativas. Inteligencia emocional, que ha causado o ha tenido gran relevancia en los últimos tiempos. Ser amable con uno mismo. Y también es imprescindible hablar del cuidado del cuerpo,
como el sueño, la actividad física, la postura corporal, técnicas de respiración y relajación. Y además de esto no puede faltar una muy buena alimentación. Muy bien. Así que debido a estas pautas, recordemos que nuestro cuerpo es como una máquina, ¿sí? Y si no estamos atentos a esos signos o a esos síntomas, si no lo estamos chequeando de manera frecuente, pues tarde o temprano nos va a pasar esa cuentica de cobro. Entonces hoy trataremos ese tema tan importante que hace parte de ese cuidado físico y mental que es la alimentación. Por eso damos paso a María Fernanda, nutricionista y dietista, quien nos va a orientar acerca de la importancia de la alimentación. Adelante, María Fernanda. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias de antemano por la invitación que nos hace Alianza Integral, Wilmer y Jimmy. Y el día de hoy, entonces, les voy a pedir que desde allá pongan la presentación, si es posible. Ya la vamos a poner. Ahí ya no la alcanzo a ver. Allá, listo. Entonces, una vez que entendimos, ¿ahí me escuchan bien todos? Sí. Bueno, entonces, una vez que entendimos a qué hace referencia la salud mental, es necesario ir un poco más al detalle y entender quién está detrás de ella. Y entonces es allí cuando nosotros hablamos, si la pueden pasar a la siguiente, por favor, acerca del órgano central del sistema nervioso que corresponde al cerebro. El cerebro es el órgano más complejo que nosotros tenemos y adicionalmente es uno de los más grandes. Aproximadamente pesa entre 1.300 a 1.400 gramos. Eso quiere decir aproximadamente un poco más de 1 kilo. Y su complejidad principalmente está relacionada con el tema de que constituye el centro control de todo nuestro cuerpo. Adicionalmente tiene múltiples funciones, entre las cuales se tiene principalmente un papel primordial en temas del lenguaje, el aprendizaje, la memoria, interviene a nivel de nuestro razonamiento, también tiene un papel importante en lo que son las percepciones, en el manejo de nuestras emociones, y esto lo hace pues un órgano supremamente importante. Sin embargo, para que pueda llevar a cabo todas estas funciones, requiere de una unidad funcional que corresponde a la neurona. Las neuronas son células nerviosas que para llevar a cabo todo el proceso y el funcionamiento del cerebro requieren de lo que son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores, entonces, ¿cómo se forman? Los neurotransmisores se forman principalmente a partir de vitaminas, minerales, y especialmente a partir de nutrientes que conocemos con el nombre de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, ¿qué son? Son compuestos orgánicos. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un collar de perlas, cada perla constituiría un aminoácido y como tal el collar daría lugar a lo que es la proteína, es decir, que la unión de los aminoácidos me va a formar la proteína. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Principalmente nosotros consumimos alimentos y hay algunos aminoácidos que nosotros los sintetizamos de manera interna, pero hay otros que no, y esos son los que nosotros llamamos aminoácidos esenciales. La única forma que nosotros obtengamos estos aminoácidos es a partir de la dieta, por eso se hace tan importante. Adicionalmente tenemos que en ciertas ocasiones el cerebro puede utilizar energía a partir de las grasas y también si nosotros entendemos toda la composición que tiene el cerebro, vemos que hay unas membranas lipídicas, tiene colesterol, es decir que también la grasa y los lípidos son esenciales para él. El cerebro, para que pueda funcionar adicional a los aminoácidos, a las vitaminas, minerales, requiere y utiliza como principal fuente de energía lo que es la glucosa. Y es allí cuando nosotros entendemos que hay una relación puntual entre lo que es la nutrición o la alimentación que llevamos de manera diaria junto con el desarrollo de nuestro cerebro y si sumamos a eso, pues un bienestar a nivel general. ¿Listo? Podemos pasar a la siguiente.
¿Qué pasa? Nosotros diariamente consumimos ciertos alimentos y cada persona requiere algo que nosotros conocemos como el requerimiento energético total. ¿A qué está relacionado esto? Todos los requerimientos van a basarse de acuerdo a nuestro sexo, a la edad, a las actividades que llevamos de manera cotidiana y a otros elementos como factores de estrés que están relacionados pues, a nuestra actividad diaria. Y hay algo adicional y es que internamente nuestro organismo funciona. Entonces tenemos actividades tales como la respiración, la circulación, el manejo de la temperatura corporal. Todos estos elementos están relacionados con algo que recibe el nombre de tasa metabólica basal. Y se preguntarán a qué hace referencia. Es la cantidad mínima de energía que una persona necesita para realizar las funciones vitales. Lo más mínimo. Y eso está relacionado, es decir, de que todo lo que yo consumo, aproximadamente un 60 o un 70% está dirigido a esto. ¿Y qué pasa? Eso implica que cada uno de nuestros órganos requiere un gasto y una energía. Para el caso del cerebro puntualmente, que es el sobre el cual estamos hablando en esta ocasión, requiere un 20%, es decir, aproximadamente una tercera parte de nuestra tasa metabólica basal, lo que es significativo. ¿Puedes pasar, por favor? En esa medida, entonces, entendemos que la alimentación juega un papel primordial para el desarrollo de nuestra parte cerebral y de nuestro cuerpo, pero la alimentación es un poco complicada, en la medida en que entendemos que está relacionada con factores de tipo interno y también de factores de tipo externo. Cuando nos referimos a los factores de tipo interno, entonces hacemos mención principalmente a todos los mecanismos de tipo bioquímico y metabólico que suceden al interior. Entonces, ¿eso qué implica? Procesos de señalización que están relacionados con un aumento, por ejemplo, de hormonas, neurotransmisores, que pueden afectar directamente nuestra alimentación. Y entonces hay momentos en los que esas señalizaciones van a hacer que nosotros se aumente nuestro apetito o que se disminuya. Adicional a esos factores internos, nosotros tenemos algo que se relaciona con factores de tipo externo. Y allí que encontramos, entonces tenemos cuáles son las preferencias y gustos alimentarios que cada uno de nosotros tiene, con base también a la cultura alimentaria, a las tradiciones, el aspecto económico que también juega un papel importante en qué tanto poder adquisitivo tengo yo para poder comprar los alimentos. Otro es cuál es el entorno en el que yo me encuentro y cuál es la oferta alimentaria. No es lo mismo cuando uno se encuentra en un espacio que tiene la posibilidad, por ejemplo, de comprar bastantes alimentos frescos, a otros lugares donde principalmente están relacionados con supermercados, por ejemplo, de cadena. La oferta alimentaria va a ser diferente y por ende mi alimentación también va a cambiar. Otro elemento importante, que es un factor externo, es cómo me percibo yo en relación a mi cuerpo, porque ahí hay media, podrías devolver a lo anterior, hay media principalmente cuál es mi percepción corporal, que está relacionada ya sea en cómo me veo yo personalmente y cómo me ven los demás. Hay otro factor que está relacionado principalmente con los medios y es algo que está puntualmente relacionado a lo que estamos viviendo porque precisamente la tecnología ha hecho que estemos muy actualizados en muchos temas, pero hay también mucha desinformación con relación a la alimentación y muchas veces tendemos a irnos y a creer sobre esos temas. Hay otro elemento, y es el último sobre el cual voy a hablar con relación a los factores externos de la alimentación, son los estresores psicológicos. Es cada uno de los elementos que podría incidir en nuestra alimentación. Puedes pasar a la siguiente. Y en esos estresores psicológicos entonces encontramos que hay una transición puntualmente con relación a las exigencias que nos pide la actualidad. Y es allí cuando tenemos la competencia, queremos alcanzar resultados, objetivos cada vez más largos. Adicionalmente tenemos responsabilidades del cuidado de nuestra familia, de nuestras relaciones, de la parte emocional, de cómo nos vemos al espejo. Todos estos elementos podrían condicionar un efecto o factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar, ya sea ansiedad, estrés, depresión y en muchos casos también una afectación del insomnio, de nuestro sueño. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Un estudio, y entonces, basado en todos esos elementos que muy posiblemente ustedes están pensando, si yo vivo algunos momentos de estrés y actualmente pues aún más porque pues el aislamiento y demás, en un estudio que hicieron de la Universidad de Yale, lo que hicieron fue, bueno,
qué pasa en nuestro cerebro en los casos en los que principalmente tenemos estrés. Y lo que encontraron acá es que si ustedes ven la imagen van a observar unos puntos rojos y unos puntos azules. Lo que hicieron fue que reportaron hogares neuronales, es decir, zonas en específico del cerebro en las cuales ante un aumento de estrés, estas zonas son las que principalmente presentan esa esencia, es decir, las rojitas es donde principalmente cuando presentamos algún tipo de estrés se encienden y las de más bajo son las azulitas. Es decir, que nuestro cerebro puntualmente está cargado ante altos niveles de estrés. Siguiente. Y es allí entonces cuando se ha encontrado que podría haber una posible relación entre lo que comemos y nuestro estado de ánimo, pero eso podría ir en un canal bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente lo que comemos puede afectar nuestro estado de ánimo, sino que nuestro estado de ánimo puede cambiar o verse afectado con lo que comemos. Entonces acá les propongo una pequeña actividad de unos minutos. Si puedes pasar. ¿Qué pasa con ustedes, con cada uno de ustedes? Y la idea es que si lo pueden comentar en los mensajes o si lo pueden hacer de manera independiente, ¿qué pasa cuando se sienten tristes? ¿Se aumenta o disminuye su apetito? ¿Buscan mejorar de alguna forma su estado de ánimo con los alimentos? Ahí la respuesta es sí o sí no, y va a variar de acuerdo a cada uno de ustedes. Entonces les dejo ahí unos segunditos. Si aumenta o disminuye, tratan de cierta forma de, ante situaciones de tristeza, buscar en los alimentos algún refugio, y en el caso de que la respuesta sea sí, si puedes pasar a la siguiente. De los siguientes alimentos que ustedes van a ver, sí, puedes darle a la siguiente. ¿Cuáles suelen ustedes elegir? Entonces acá van a encontrar, por ejemplo, lácteos. Si te devuelves por lo anterior, lácteos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, frutas, verduras, comida rápida, dulces. Quizás falten algunos, digamos, por ejemplo, las carnes. ¿Hay alguno de esos que ante situaciones de tristeza ustedes suelen consumir? Pasamos de situaciones en las que son de tristeza, pero ¿qué pasa con nosotros cuando, con cada uno de ustedes, cuando hay situaciones de alegría? Puedes pasar a la siguiente. ¿Sienten o suelen escoger algunos alimentos o bebidas en especial? Y ahí podemos pasar a la siguiente también y observar que si ante situaciones de felicidad suelen escoger alguna de estas. Hay algunos que comentaron, pero a veces aumenta, a veces disminuye. Los dulces o alcohol, esos son en situaciones de tristeza o en situaciones de felicidad. Disminuye. Creo que es en las dos, tanto en situaciones de tristeza y en situaciones de felicidad, y muy probablemente si lo hiciéramos uno a uno va a variar tanto en los momentos en los que, de situaciones que nos generan esas emociones, y va a variar probablemente también el tipo de alimentos que escojamos. ¿Qué se ha encontrado? Si puedes pasar a la siguiente. Que a nivel, cuando nosotros tenemos cambios en nuestro estado de ánimo, a nivel emocional, cuando tenemos peleas a nivel de nuestras relaciones sentimentales o a nivel familiar, generamos un cambio puntualmente en relación a la calidad de los alimentos que nosotros consumimos, pero también en la cantidad. Y entonces ahorita vamos a ver un poco más allá de eso. Si quieres, puedes pasar, por favor. Entonces es allí cuando nosotros hablamos de algo que se llama la alimentación emocional. Entonces la alimentación emocional, ¿a qué se refiere? Es una conducta, es una dimensión de la conducta alimentaria que se centra principalmente en qué pasa cuando nosotros nos sentimos tristes o en alguna emoción negativa, si eso afecta nuestra alimentación.
y es allí cuando hay tres patrones disfuncionales de la alimentación y uno de ellos se refiere al comedor emocional. ¿Quién es el comedor emocional? Es el que principalmente come en respuesta de alguna sensación negativa, ya sea ira, tristeza, dolor, ansiedad, estrés, depresión. Principalmente estas porque se trata de subsanar ese sentimiento a partir del alimento. Pero que es importante acá entender que se come en cualquier momento, es decir, que esto no está teniendo en cuenta ninguna señal de saciedad ni de hambre, sino simplemente es una forma de, en este momento estoy triste, en este momento tengo ese sentimiento negativo, y eso me puede, la forma de irrumpir ese mal momento, ese pensamiento, recuerdo, es utilizando los alimentos. Puedes pasar. Y es allí cuando entonces tenemos algunas manifestaciones, algunas de ellas son estrés, depresión, ansiedad, y qué es lo que pasa internamente en nosotros. Lo normal es que se aumente el cortisol, o sea, internamente, y en algunos casos ese cortisol lo que principalmente está tendiendo es a un aumento de nuestro apetito. Sin embargo, hay personas, como nos los manifestaban acá en los mensajes, algunas personas tienden también a disminuirlo, es decir, que podemos encontrar los dos extremos. Pero, ¿qué pasa con ese cortisol? Si yo tengo demasiado estrés, trato y se manifiesta ese comedor emocional, trato de pensar principalmente en alimentos que sean sabrosos, exquisitos, y donde encuentro principalmente eso a partir de alimentos que sean altos en grasas, saturadas y de dulces. Entonces voy a pensar en comidas rápidas, en dulces, en azúcares principalmente, y voy a dejar de lado lo que son los alimentos saludables, digamos frutas, verduras, pues porque no es precisamente lo que está buscando en ese momento el cuerpo, el organismo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un consumo aumentado de esto, entonces voy a generar un aumento excesivo en términos de la cantidad que estoy consumiendo. ¿Qué pasa a nivel de nuestras papilas gustativas? Una vez ingresan los alimentos, va a llevar una señal a nivel de nuestro cerebro y se activa lo que es la dopamina, y esa dopamina lo que quiere en ese momento es, bueno, buscar algún tipo de excitación, y esa excitación está generada principalmente en este caso por los alimentos, pero pues también la podemos encontrar a partir de otras situaciones. ¿Qué pasa? Si esto se hace de manera recurrente, lo que quiere la dopamina es cada vez subir el nivel. Es decir, que si yo me comí una hamburguesa en esta ocasión, en el siguiente día ya no quiero una, sino quiero dos, o quiero más helados, porque es una forma de satisfacer. ¿Y qué pasa? Si yo hago esto de manera repetitiva y frecuente, mi estado corporal, mi composición corporal va a cambiar. Entonces es allí cuando empezó a cambiar mi peso y empiezo a presentar un exceso de peso, y esto me podría llevar a ya sea un sobrepeso o una obesidad. ¿Qué pasa con el estrés más allá de eso? Entonces tenemos un aumento o una disminución de nuestro apetito. Adicionalmente, si yo tengo una constante de estrés, me va a llevar a un aumento de mi tensión, es decir, las personas que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, la tensión aún se va a aumentar, y si no se tiene, pues se va a ver aumentada. Empieza a haber afectaciones a nivel físico. Entonces tenemos, por ejemplo, la piel, empiezan a haber dermatitis seborreica, empieza a presentarse caspa o acné muy frecuente, el cabello se empieza a caer, bajo brillo, porque hay un proceso en el que hay déficit nutricional. Adicionalmente, nuestro sistema digestivo también se empieza a afectar, muy probablemente porque hay una relación bidireccional entre nuestro cerebro y el segundo cerebro, al cual pues, le atañen ese nombre, es nuestros intestinos. Y nuestros intestinos, si nosotros tenemos demasiado estrés, entonces podemos sufrir, por ejemplo, gastroenteritis, que muy probablemente en muchas ocasiones cuando ustedes acuden al médico se las han indicado. Y es precisamente porque hay una relación entre cómo nos sentimos y cómo está funcionando nuestro sistema digestivo. ¿Qué pasa a nivel del sistema circulatorio? Si yo empiezo a comer principalmente alimentos fuente de grasa saturada, dulces, esto me va a aumentar los niveles de colesterol, y ahí entonces algunos conocen como el colesterol bueno y el colesterol malo, y acá principalmente el que se va a aumentar precisamente es el malo, y que va a empezar a pasar, que se puede empezar a acumular esa grasa a nivel de nuestras arterias y podemos llegar a un proceso de arteriosclerosis. ¿A qué se refiere eso? Es que principalmente las arterias es como una manguera en la que circula normalmente nuestra sangre de manera fluida. Sin embargo, si empiezan en esa manguera como a presentar algunas partículas, en este caso sería la grasa, la sangre ya no va a fluir de la misma manera, y va a haber algún momento en el que haya tantas partículas que la sangre
ya no va a fluir a todos nuestros órganos, entonces ahí llegamos, por ejemplo, a un accidente cardiovascular o una afectación puntual del sistema circulatorio. El sistema también óseo también se empieza a afectar, entonces muy probablemente algunos de ustedes pueden haber en algún momento de estrés empezado a sentir sensaciones de dolor a nivel de esta parte lumbar, porque se acumula ahí toda la tensión. Esto principalmente pasa a nivel de manera general y las mujeres somos las que tendemos a consumir más alimentos ante situaciones de estrés, depresión o ansiedad. ¿Qué pasa con los hombres? En el caso de los hombres, ellos suelen buscar el alcohol más que las mujeres con el fin de generar o irrumpir ese vacío. Adicional al alcohol se suele utilizar también el tabaco en algunas ocasiones. Y esto también, pues todo este acúmulo de factores va a generar una afectación a nivel de nuestro sistema nervioso central. Si quieres, puedes pasar. Entonces, en esa medida que tenemos, en resumen, hasta el momento tenemos, principalmente hay un aumento en el consumo de alimentos poco saludables versus los saludables, hay una disminución en el consumo de frutas y verduras, alta preferencia por los sabores dulces, comidas rápidas, y tendemos también en ocasiones, en esos momentos, a estar en solitario. Entonces, ya sea o consumir bastante alcohol o consumir en cantidades bastante grandes. Esto que nos lleva a, muy posiblemente, la sensación que buscamos es, yo consumo el alcohol o yo consumo ciertos alimentos en específico porque después de esto me siento mucho mejor. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Si yo hago esto de manera frecuente, eso me va a llevar principalmente a estados de sobrepeso o obesidad, no solamente en la edad adulta, esto también es a nivel de los ciclos de vida, es decir, en niños, adolescentes, adultos y demás. ¿Y qué pasa? Principalmente, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando hay estados de exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso, tienden a generar un tipo de aislamiento. Se encuentran algunos estudios que los niños son socialmente excluidos por el tema de empiezan a decir es que este niño es gordo y esas manifestaciones pueden generar alguna afectación puntual a nivel mental. También se afecta la calidad de vida de la persona y hay problemas comportamentales que se manifiestan más puntualmente en la población adolescente. Entonces es allí, por ejemplo, donde empiezan a surgir lo que son los trastornos de conducta alimentaria. Entonces acá ya vemos, siguiente, ya vemos que hay una afectación puntual, tanto de la salud mental como de nuestra parte corporal. ¿Qué pasa entonces a nivel nutricional de manera global? Hasta el momento tenemos un exceso, si tenemos estrés, depresión, ansiedad, tendemos a tener un mayor consumo de grasa saturada y alto en azúcar. Pero hay deficiencias nutricionales que son necesarios hablar y que es necesario abarcarlas porque nos pueden afectar nuestra salud. Encontramos principalmente una disminución en lo que son los ácidos grasos poliinsaturados, deficiencia a nivel de vitaminas, principalmente la B12, que juega un papel primordial porque en las deficiencias esta puede llevar, por ejemplo, a demencias o cambios de ánimo, al igual que el ácido fólico. Tenemos una deficiencia del mineral del zinc, el hierro y el magnesio. El mineral del zinc es uno de los, corresponde al segundo mineral que se encuentra en mayor proporción a nivel del cerebro y tiene normalmente, ¿qué pasa? Si hay una deficiencia de este, es porque hay una inmunosupresión y esta inmunosupresión me puede llevar a un efecto deleterio tanto de mi salud como de mi salud mental. Y también ahí se ha encontrado que hay una disminución de lo que es el aporte de fibra. Siguiente. Entonces, ¿qué se ha encontrado a nivel de la literatura? Porque, ¿qué es importante? Cuando ustedes busquen información acerca de la alimentación es necesario que esté sustentada. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha y demasiada información, pero no toda cierta y hay que saber escoger qué información, es como un colador. Entonces, acá lo que les traigo es basado en la evidencia científica, es decir, de estudios que se han realizado y que tienen elementos puntuales sobre los cuales nosotros podemos tomar algún tipo de acción respecto a nuestras vidas. Principalmente que encontramos que aquellas personas que suelen consumir por lo menos 4 veces a la semana o 2 veces a la semana lo que son pescados y comida marina, tiene beneficios a nivel de la salud mental por
el aporte que tiene de ácidos grasos poliinsaturados. Adicionalmente, tienen una mejor calidad en términos de la percepción de salud y acá en este estudio también hacían mención al consumo de lácteos. Entonces se ha encontrado que el consumo de leche, por ejemplo, se ha relacionado con una mejor satisfacción a nivel del sueño, tienden a dormir mucho mejor y hay una disminución en relación a las enfermedades crónicas. Adicionalmente, que refieren varios estudios, que es algo que ya les he comentado previamente, que las personas cuando hay una asociación entre el consumo de dulces, comida rápida, bebidas azucaradas, entre las cuales tenemos las gaseosas y los jugos que son de cajita y demás, estos han encontrado una asociación positiva con el padecimiento de estrés, ansiedad y depresión. Adicionalmente tenemos que esto, por los contenidos que tienen de cafeína y altos en azúcares, están relacionados con hiperactividad, problemas conductuales, una obesidad, si esto se hace de manera repetitiva, y también el constante consumo de estos alimentos va a llevar a una afectación a nivel de la salud oral, principalmente por el contenido de azúcar. Siguiente. Otros estudios nos refieren principalmente el consumo de frutas y verduras. Como se les he mencionado, en los casos de estrés, depresión y ansiedad, las personas suelen dejar de consumir estos alimentos. Sin embargo, ¿qué beneficios tienen estos en relación a la salud mental? Uno, disminuye la ansiedad y la depresión. Hay una mejor salud mental. Las personas que suelen consumir más frutas y más verduras en esos estudios dan cuenta de una mejor y mayor autoestima. La fibra también ayuda a generar como un estado de alerta. Y algo importante también es que, por ejemplo, relacionado al consumo de vitaminas y minerales que nos aportan las frutas y las verduras, tiene una mayor agudeza visual, que la solemos perder, y más si estamos en constante contacto con pantallas, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, va a generar esa vitamina A que encontramos en varios de las verduras y frutas, va a generar un efecto protector. Adicionalmente se dice que conforme avanzamos en la edad, pues podemos generar un efecto deleterio a nivel de nuestra salud en general. Y se dice que si consumimos frutas y verduras en una cantidad adecuada, se podría reducir hasta por lo menos la mitad. Hay personas también que podrían estar mejorando situaciones de Alzheimer y de la memoria con el consumo de frutas y verduras, y en el caso de la memoria con los ácidos grasos poliinsaturados. Siguiente. ¿Qué más da cuenta de los estudios? Que la crianza o el tema familiar tiene un impacto en cómo nos relacionamos con los demás y también puede generar una afectación a nivel de nuestra salud mental. En el caso de los niños, muy puntualmente hablaban que aquellas familias en las cuales se tiene un estilo de crianza autoritario, pero no autoritario en el sentido de que solamente es la única opción que les dan a los niños, no, sino aquella opción en la que incluye un estado democrático, es decir, que el niño sabe cuáles son sus reglas. Un problema acá. Y eso también está muy relacionado, por ejemplo, en los adolescentes, y que puede desencadenar los trastornos alimentarios cuando son ya otro tipo de estilos de crianza. Principalmente afecta el autoconcepto que tenemos nosotros de nuestra imagen corporal, puede afectar directamente cómo nos relacionamos con los demás. Y hay algo también importante, es que el estrés muchas veces lo que hace es que dejemos de incluir ciertos alimentos dentro de los cuales se tiene en el de y dejar de lado el ayuno, porque pues estamos en un tiempo, cuando dormimos estamos en un tiempo de reposo, y posterior a ello lo que se quiere es dejar ese ayuno. Internamente, ¿qué es lo que pasa? El cortisol se activa, y si nosotros no desayunamos o omitimos este tiempo de comida, generamos, pues si dejamos pasar demasiado tiempo, empiezan a presentarse, por ejemplo, la irritabilidad, la apatía, y se ha encontrado que aquellas personas que suelen consumir el desayuno, por ejemplo, ese tiempo de comida importante, tienden a tener un mejor estado de ánimo
y pues una mejor percepción en cuanto a su salud mental. Esta diapositiva lo que quiere mostrar principalmente es el tema del sedentarismo, en la que si nosotros tenemos un estilo de vida que muy posiblemente es el que actualmente estemos llevando, en el que estamos todo el tiempo sentados, en algún momento en alguna conferencia hablaban que nosotros somos los Homo sapiens sapiens, pero en el momento nos hemos convertido en el Homo office, y muy probablemente es lo que cada uno de nosotros vive. Y en esa medida, el estar sentados, el estar poco activos y llevar a cabo una alimentación que principalmente se base en alimentos fuente de grasas saturadas, dulces, o una alimentación en la que no incluimos algunos alimentos que son primordiales, nos puede llevar a una afectación a nivel de nuestra imagen corporal, porque es lo que principalmente muchas personas buscan al hacer, por ejemplo, una dieta, un cambio a nivel de su imagen, porque no están conformes o quieren hacer una mejora en esta, basado en las percepciones que tienen los demás. Entonces, si puedes pasar, por favor, esa medida que tenemos, que la alimentación constituye un efecto protector, tanto para la relación que puede existir ante efectos conductuales como la depresión, el estrés, la ansiedad, pero también puede ser un papel importante en relación a un estilo de vida saludable. Siguiente. Entonces, ¿a qué se denomina o qué podríamos incluir dentro de una alimentación saludable para tener una mejor salud mental y evitar, digamos, esos elementos o esas deficiencias nutricionales que ya mencionaba? Entonces tenemos principalmente, siguiente, es necesario incluir dentro de nuestra alimentación lo que son ácidos, alimentos, los grupos de alimentos, o en este caso macronutrientes, micronutrientes, que suelen estar en deficiencia. Entonces tenemos ácidos grasos poliinsaturados. Ustedes se preguntarían a qué se refiere. Entonces, principalmente a las grasas se les ha, de cierta forma, como dado un papel malo. Sin embargo, si nosotros entendemos que parte de nuestra constitución incluye ácidos grasos, entendemos que son necesarios, y tenemos ácidos grasos saturados, poliinsaturados y monoinsaturados, los que principalmente debemos consumir a nivel diario también para mejorar. Marina, las encontramos también, dirán, pues es que acceder, por ejemplo, a una trucha o a un, no sé, a un filete de, no sé, de bagre o algún tipo de pescado suelen ser costosos, por ejemplo los camarones, pero también podemos encontrar buenas fuentes en lo que son los enlatados, digamos, a nivel de las sardinas, el atún, principalmente los que son a base de aceite. Y también los encontramos a nivel del aceite de los aceites vegetales. Entonces ahí tenemos el aceite, por ejemplo, de canola, de girasol, de cártamo, tenemos el de oliva principalmente. ¿Listo? El ácido fólico juega un papel primordial, como les mencionaba, porque este puede generar cambios a nivel de nuestro ánimo, donde los encontramos principalmente en lo que son el grano, también en el maní, y lo que son verduras de hoja verde. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la lechuga romana, el brócoli, la espinaca, que es una muy buena fuente, la remolacha. El tofu también tiene buen ácido fólico. Otro de los alimentos, si quieres puedes pasar, que necesitamos incluir para tener una buena salud, está relacionado con el consumo de fibra. Entonces, para que ustedes es mucho más fácil saber qué es lo que tiene fibra, principalmente todo lo que sea integral. ¿Dónde encontramos la parte integral? A nivel del trigo, por ejemplo, del salvado, el centeno, lo que es la avena. Cuando revisen y vayan, por ejemplo, al supermercado, revisen que sea realmente trigo, porque muchas veces lo que le agregan es color café, y uno piensa que el color café pues, es integral, pero entonces revisen que tenga por lo menos avena. Mafe. ¿Sí? Mafe, ya, es que no te escuchábamos. Escuchamos cuando hablaste de que nos fijemos que en realidad tenga fibra, que no sea únicamente de color café.
Listo. Entonces hay otros alimentos que también incluyen fibra, como son son fuente principal y primordial de nuestra alimentación, que son las frutas y las verduras. En general tienen fibra y en algunas ocasiones también, por ejemplo, si quieren iniciar el consumo de lo que son arroz o pasta integral, también lo pueden incluir. La vitamina C también es súper importante, también por su papel antioxidante. La fruta, por ejemplo, que principalmente tiene bastante vitamina C es la guayaba. Adicional a eso, entonces, por ejemplo, tenemos, no solamente se encuentra la vitamina C a nivel de las frutas, también la encontramos en verduras. Eh, tenemos kiwi, naranja, limón, mandarina, por ejemplo, los cuyos también son una buena fuente. Sí. Y dentro de los otros alimentos que mencionaba que estaban en déficit normalmente en situaciones de estrés o de enfermedades que generan impacto a nivel de nuestra mente, tenemos zinc, que se encuentra principalmente en tanto zinc como vitamina B. Los encontramos en alimentos fuente de origen animal, entonces tenemos leche, carnes, pollo, todos los derivados lácteos como el yogur, quesos. También encontramos buena fuente de proteína, por ejemplo, en los huevos. Acá no incluí lo que son como fuente de proteína también se incluye, por ejemplo, el pescado. Y proteína de origen vegetal tenemos también las leguminosas, por ejemplo, que se requieren para generar un mejor aporte, ser combinadas con un cereal, en este caso puede ser el arroz. También hay una buena fuente principal a nivel de lo que son los frutos secos, digamos, el maní, nueces, almendras. Adicional a eso, si puedo pasar a la siguiente, tenemos que para mejorar precisamente lo que es el estrés y mejorar nuestra alimentación, no solamente la alimentación parte de lo que comemos, sino de las actividades que realizamos. Y si podemos realizar ejercicio, bailar, pintar, todo lo que genere algún tipo de movimiento adicional, ya sea en casa o a nivel de los exteriores, va a generar una mejor, tanto salud mental, salud física, porque también nuestro cuerpo va a empezar a liberar una serie de endorfinas que generan placer y adicionalmente pues va a mejorar nuestra calidad de vida y si está afectada el autoconstructo de la percepción corporal también se va a ver, va a generar un efecto positivo. Ya, entonces hablamos acerca de cuáles eran los efectos de la alimentación con relación a la salud mental, pero también me preguntaban en algún momento, pero bueno, ¿qué hacemos para llevar a cabo una alimentación fácil en casa? Lo que ustedes ven ahí en las fotos son preparaciones que se hacen acá en la casa. La idea es que no son preparaciones para llevar a cabo una alimentación saludable, no se requiere algo de mayor complejidad. La idea es que haya variedad de alimentos que se incluyan todos los grupos de comida. Dentro de los anteriores no incluí lo que eran las papas, yuca, el plátano, por ejemplo, el arroz blanco, pero sí son esenciales. No los mencioné porque no hacen función dentro de la salud mental, pero dentro de nuestra alimentación diaria sí son claves. El tema de los colores también. Si ustedes en sus platos, por ejemplo, pueden tener una variedad de colores, eso que va a dar cuenta de un mayor aporte principalmente de vitaminas y minerales y que la alimentación está siendo variada. A nivel de nuestra economía, los alimentos de cosecha son una buena y excelente forma de ayudar a nuestro bolsillo, entonces prefieren esos alimentos. Adicionalmente, que son de bajo costo, tienden a tener un mejor aporte nutricional, tanto en vitaminas como en minerales, entonces es una forma también de subsanar el tema económico con una buena alimentación. Sí. Otros elementos importantes a nivel de lo que pasa en nuestras casas es el tema de la higiene, importante el lavado siempre de nuestras manos, no solamente en época de COVID, sino en general, en los procesos de preparación antes y durante y después del consumo de los alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por estos. El lavado también, no solamente de las manos, sino de los alimentos, el cocinar en familia, también ayuda a mejorar disminuir los estados de estrés, principalmente porque no solamente la alimentación implica un proceso de preparación y de consumo, sino de un compartir de saber. El cuidado de la alimentación en cuanto a la adición de sal, una forma, por ejemplo, de no usar tanta sal porque esta puede afectar
nuestra salud cardiovascular es la utilización de especias, tanto naturales, tomillo, laurel, por ejemplo. Algo esencial y clave es el 5 al día. 5 al día, ¿qué quiere decir? Que por lo menos debemos incluir 5, una mezcla entre frutas y verduras, pero 5. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo mezclar ya sea 3 frutas en el día y dos verduras. Esa es nuestra meta. De esta forma tenemos una mejor calidad de vida. Y algo importante es también el irnos a lo local. Creo que esa es la enseñanza ahorita. No solamente en pro de los campesinos, sino también de nuestra alimentación. Es un proceso recíproco en el que lo natural tiene mucho más beneficios para nuestra salud. Y si van a las cadenas de supermercado, revisen lo que son las fechas de vencimiento. Entre más ingredientes tenga un producto, mucho más procesado es. Entonces, si ustedes no entienden, por ejemplo, alguno de los nombres, es mejor que busquen algún otro alimento en el que sí entiendan sus ingredientes. Siguiente. Y como profesional de la salud, considero que es importante que tengan claro que no hay dietas milagro. Muchas personas usualmente acuden a los nutricionistas para bajar de peso o para mejorar su alimentación, para mejorar la parte de la percepción corporal, y encuentran a nivel de las redes muchos que dicen en 12 días va a perder tantos kilos. Entonces es necesario que ustedes entiendan que la alimentación se constituye un estilo de vida, no solamente es por un día, sino la idea es que se constituya en algo que me permita generar una calidad de vida a nivel de futuro. Hay mucha publicidad engañosa, hay información actualmente que está circulando con relación a muchos profesionales o coaches nutricionales, en los cuales muchos de estos no tienen una formación como nutricionistas, que no todas las dietas son para todo el mundo. Eso quiere decir que si, digamos, alguna actriz utilizó alguna dieta, no necesariamente va a funcionar en cada persona. Y eso puede generar en algún momento que trate de bajar de peso o a nivel de estrés, que trate de disminuir los niveles de estrés y ansiedad a partir de los alimentos, y eso genere un choque. Entonces es necesario acudir a los profesionales. Se requiere en esos casos un apoyo desde la parte de psicología y desde la parte de alimentación. Los alimentos no son milagrosos, sí nos aportan demasiados beneficios, pero pues tampoco hasta el momento ha salido como el alimento boom. Y la conciencia es buscar qué es lo que pasa con relación a nuestra salud, buscar una mejor calidad de vida. Y la siguiente, esto me lo encontré el día de hoy. Creo que también es una forma también de ser conscientes y no sé si lo alcanzan a ver. Oye, papá, porque tengo diabetes juvenil. Y en la siguiente habla de hace 20 años atrás y están los ositos pues tomando gaseosa. Y después la respuesta del padre es: lo heredaste de la familia de tu madre. Eso mismo pasa con nuestra alimentación. Muchas veces queremos buscar respuestas momentáneas del por qué pasan ciertos elementos. Sin embargo, la alimentación y los hábitos alimentarios se forman desde pequeños, es decir, que todo lo que hagamos en este momento en nuestra vida se va a generar, va a tener un impacto a niveles posteriores. Y con esto termino. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, entonces quienes quieran tomar nota del contacto de María Fernanda Rodríguez, Buitrago Rodríguez, aquí en la pantalla aparece el correo electrónico mariabuitragoro@gmail.com. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En realidad, todo lo que mencionaste a lo largo de esta charla fue muy interesante, me encantó. Creo que fue muy claro para todos nuestros participantes, y algo que tú mencionaste y que es importante tanto desde el tema de nutrición como desde el tema de salud mental y todos los que trabajamos en el área de la salud, y es que no existe un tratamiento milagroso, ¿verdad? Todo es progresivo, ¿sí? No es la pastica mágica, no, todo es progresivo, y eso también
nos ayuda a adquirir herramientas de afrontamiento en diferentes situaciones y a mejorar nuestro estilo y calidad de vida, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, ¿sí? Si nos están viendo quienes ya tienen el rol de mamá o papá, recuerden que ustedes son un modelo para sus hijos y si ustedes tienen buenos hábitos alimenticios, sus hijos también. Y de esta manera queremos fomentar esos buenos hábitos que nos generan calidad de vida a nivel físico y mental. María Fernanda, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos quienes participaron. Tuvimos problema con algunas personas que no se pudieron conectar. No sé qué pasó con el link, pero no lograron conectar. Pero quienes estuvieron a lo largo de esta charla, muchas gracias. Estamos revisando el chat. No tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Bien, entonces muchas gracias. Nuevamente les recuerdo, nosotros hacemos parte de Alianza Integral. Somos, como lo dije, un equipo de psicólogos quienes brindamos atención. Jorge, que le envió alguna pregunta. Jorge Leonardo Clavijo, él envió una pregunta. Ya miramos. La pregunta de Jorge, ok, dice, ¿cómo se debe alimentar una niña de 6 años? Mi hija de 6 años pide de comer cada 2 horas. ¿Es normal? Normalmente lo que se refiere a la alimentación, lo que tratamos es que haya un consumo frecuente, es decir, que por lo menos llevemos a cabo 5 tiempos de comida. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos desayuno, 9, almuerzo, refrigerio y 11. Eso aproximadamente nos da un tiempo de diferencia de unas 3 horas. Eso quiere decir que en el caso de la niña de Jorge, está consumiendo en un tiempo. Lo que habría que mirar es qué tipo de alimentación es la que está consumiendo. Si principalmente, no sé en ese momento la preferencia que ella tiene en términos de los alimentos y mirar eso en términos de porciones, porque yo también puedo comer de manera frecuente, pero la idea es que eso que va a hacer que las porciones que yo consuma se disminuyan. Si yo lo hago de manera frecuente y las porciones son ya demasiado amplias, o en gran cantidad, pues voy a ver una afectación puntual a nivel de mi salud. Ahí habría que mirar también en el tema de la niña cómo está a nivel de su situación nutricional. Entonces, si se encuentra bien en términos de su peso para la talla, por ejemplo, que es un momento importante porque empieza el crecimiento, la velocidad de crecimiento aumenta en la edad escolar, entonces habría que hacer un análisis de cómo está a nivel de antropometría y analizar directamente el consumo que se está haciendo. Ok. Muchas gracias, Mafe, por tu respuesta. Bueno, entonces, no tenemos más, no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Okay. ¿Cómo afecta el estrés los niveles de colesterol? Principalmente está relacionado principalmente por el consumo. Si hay un aumento a nivel del cortisol, lo que va a pasar es que ese va a ser, hay varios mecanismos a nivel interno de tipo bioquímico, entonces ahí por ejemplo tenemos hormonas como la insulina que tienen un papel importante a nivel del metabolismo de los lípidos, entonces ¿qué va a pasar? Se empieza a aumentar. El estrés lo que va a hacer es que yo tienda a consumir más alimentos de fuente de ácidos grasos saturados y esos ácidos grasos saturados junto con el consumo de azúcares, eso me va a aumentar los niveles no solamente de colesterol, sino a nivel de triglicéridos. Entonces ahí aumenta triglicéridos, aumenta el colesterol, principalmente lo que es lo del colesterol LDL y el que queremos que se aumente sería el HDL. Ok, Mafe. Bien, entonces no siendo más, agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, Instagram como Alianza Integral o en YouTube como Alianza Integral. Se pueden suscribir a nuestro canal. Que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias para todos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. María Fernanda, muchas gracias. Una presentación muy clara, ¿sí? Y digamos minuciosa, que nos dejó claro varias cositas, la relación, sobre todo entre el estrés, como decían acá, y el alimento, la salud mental.
Muchas gracias por tu participación y a los que asistieron también. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gracias.